En este video aprenderás cómo crear tu propia página web con un diseño increíble como los que ves en pantalla. Lo mejor de todo es que lo puedes hacer en tan solo unos minutos utilizando HostGator y WordPress. Si quieres aprender cómo hacerlo, quédate y comenzamos. Recuerda que para contratar HostGator con el mayor descuento que hay en internet, tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Y aquí tenemos que elegir el plan que más te guste. Haremos el ejemplo con el plan personal. Vamos a darle clic en contratar ahora. Y aquí yo te recomiendo contratarlo a 3 años porque te ahorras la mayor cantidad de dinero. En dado caso que quieras gastar lo menos posible hoy, te recomiendo a 1 año, ya que también te hacen un buen descuento. Dale clic abajo, ir al carrito, y acá nos aparece tus productos en el carrito. Recuerda que HostGator te va a estar regalando 1 año de dominio completamente gratis. Aquí debes escribir el nombre del dominio que tú quieras registrar. Asegúrate que aquí diga gratis, dale clic en el botón de color azul y te tiene que aparecer así: su dominio está disponible. Y por último, dale clic en elegir. Aquí ya no movemos nada, asegúrate que diga acá 1 año gratis y después le das clic en continuar con la identificación. Nos va a estar mandando a crearnos una cuenta nueva en HostGator. Importante ingresar tu correo electrónico y una contraseña y dale clic abajo en crear una cuenta. Aquí también nos pide completar el registro, vas a ingresar tu nombre, tu fecha de nacimiento, etcétera. Y una vez que lo termines de rellenar, dale clic abajo en continuar al pago y nos manda a que nosotros hagamos nuestro pago. Recuerda que puedes pagar con tarjeta, PayPal, efectivo o transferencia. Yo te recomiendo tarjeta o PayPal porque el pago y la activación se hace de forma inmediata. Si pagas con tarjeta, acá simplemente rellena todos los datos de tu tarjeta y por último le das clic en finalizar compra y listo. Recuerda que toda la información te la envían a tu correo electrónico. Ahora lo que tenemos que hacer es acceder a nuestro panel de control de HostGator. Te vas a la página principal de HostGator y acá en la parte de arriba, en el icono de persona, dale clic donde dice portal de cliente. Aquí deberás de ingresar tu correo, la contraseña que creaste, dale clic en no soy un robot y dale clic en ingresar. Como puedes ver, este es el panel de control de HostGator. Te va a aparecer lista de sitios y te va a aparecer el dominio que tú hayas adquirido. En mi caso es mrandres.com y te aparece dominio principal. Aquí de nuestro lado derecho tenemos rendimiento de sitios, cPanel, administrar alojamiento web y vamos a darle clic al botón que dice cPanel. En esta ventana, amigos, de nuestro lado izquierdo verás esto que dice WordPress Manager por obstáculos, y también si no te llegara a aparecer aquí lo puedes buscar de este lado derecho, simplemente bajas y aquí también lo tienes. Vas a darle clic y lo que vamos a estar haciendo ahorita es instalar WordPress. Acá nos dice gestión de WordPress, das clic en el botón que dice instalar y nos va a mandar a un formulario. En este formulario asegúrate que diga HTTPS, tu dominio que acabas de adquirir, el nombre del sitio, ingresa el nombre de tu empresa, la descripción, a qué se dedica tu empresa o negocio. Aquí donde dice cuenta de administrador, importante que pongas un nombre de usuario, también una contraseña y un correo electrónico para que te envíen todas las notificaciones. Acá donde dice seleccionar plugin, tenemos estos que nos vienen por defecto, pero siéndote muy sincero, aquí yo los desactivaría porque estos plugins no los vamos a estar utilizando y van a hacer que nuestro sitio web cargue muy lento. Entonces los desactivamos. Aquí de nuestro lado derecho donde dice Extend Settings, vamos a desactivar también este de aquí y solamente dejamos este que dice Really Simple SSL. Y listo. Aquí en la parte de abajo seleccionar idioma, voy a seleccionar el idioma español y por último vamos a darle clic al botón que está hasta abajo que dice instalar y se está instalando nuestro WordPress. Solamente tenemos que esperar un ratito a que se instale y listo, te va a aparecer enhorabuena y acá tenemos este que dice admin URL. Vamos a darle clic allí y nos va a abrir otra ventana. Recuerda que si en esta ventana te aparece un error, tienes un error de cookies, lo que tienes que hacer es limpiar las cookies o abrir el navegador en modo incógnito para que ya pueda aparecer. En este caso te aparece este mensaje que es de plugin, simplemente dale clic activar SSL y lo demás simplemente lo tachas y listo, ya tenemos WordPress instalado. Desde aquí vamos a administrar absolutamente todo para instalar nuestro sitio web.
WordPress nos va a servir para prácticamente administrar toda nuestra página web en tan solo unos minutos. Ahorita vas a ver cómo este sistema te permite tener un sitio web impresionante en tan solo unos minutos. Ahora lo que tienes que hacer es, en la descripción de este video te voy a estar dejando un enlace a una plantilla que tienes que descargar. En cuanto tú le das clic te va a aparecer algo así que está en Google Drive, y acá tienes esta flechita de descarga. Simplemente le das clic, lo descargas, y es importante que sepas dónde se descargó porque ahorita lo vamos a estar utilizando. Regresamos acá a nuestra pantalla de administración de WordPress, y aquí de nuestro lado izquierdo donde dice apariencia le damos clic, y acá tenemos esta información, pero en la parte de arriba tenemos Premium, WordPress, y tenemos este que dice Upload o subir. Vamos a darle clic, tenemos este apartado de aquí y damos clic en este botón que dice seleccionar archivo, y debemos de elegir el archivo que descargaste, que se va a llamar así, y dale clic en abrir. Después dale clic a este botón que dice instalar ahora. Esperamos un ratito a que se instale el sistema. Aquí ya se instaló, te debe de aparecer el tema se ha instalado correctamente, y dale clic en activar. Esperamos un ratito porque nos va a llevar a lo que es el panel de administración, y acá nos dice el setup. Aquí nos da a elegir, lo dejamos como está, vamos a darle clic abajo, y aquí simplemente verifica el título del sitio, lo que es la descripción del sitio. Si lo pusiste, aquí te debería de aparecer lo mismo. Vamos a darle clic a Next, aquí vamos a dejarlo en visual, Next. Aquí vas a escoger las categorías que a ti te interesen, das clic en Next, y aquí vas a escoger si quieres trabajar con Elementor o con vBuilder. En mi caso lo voy a dejar como está. Vamos a darle clic en Next, y nos va a estar mandando a un catálogo de muchas plantillas que ya están diseñadas. Por ejemplo, supongamos que tú tienes una tienda de ropa para niños, por ejemplo esta de aquí. Si quieres ver cómo se vería, dale clic en este ojito y te va a cargar cómo se vería ese diseño. Como te puedes dar cuenta, es un diseño que se ve bastante impresionante, y que tú lo único que tendrías que hacer es agregar tus productos, modificar los banners, toda la información, si quieres también los colores, agregar tu logo. Pero como te puedes dar cuenta, es un diseño que ya está creado y ya está listo para que se pueda utilizar. Entonces aquí ya dependerá de ti qué plantilla tú quieras escoger. Por ejemplo, haremos el ejemplo con esta. Supongamos que queramos instalar esta plantilla, simplemente le damos clic acá en seleccionar, nos manda a este apartado, déjalo como está en sitio web completo, dale clic en Next. Después en este botón azul Start Installation vamos a seleccionar estos dos, clic en Delay, y ahí está cargándose porque se está instalando todo el diseño para que ya nuestra página web tenga un diseño increíble. Entonces vamos a esperar un ratito, y como puedes ver te tiene que aparecer Congratulations, y dale clic en este botón de color azul. En cuanto le das clic ya te manda prácticamente a cómo ya se ve tu página web en este momento. Si tú entras a tu dominio que has comprado, en mi caso es mrandres.com, ya yo tengo un diseño prácticamente en mi hosting, y mira cómo se ve toda la página web. O sea, realmente es un diseño impresionante que lo hicimos en tan solo unos minutos, y aquí tú ya puedes comenzar a modificar la imagen, el logo, toda esta información, absolutamente todo lo puedes modificar a tu gusto. Para poder modificar toda esta parte, te vas acá a la parte de arriba donde dice editar con vBuilder, te va a cargar este editor. De tu lado derecho tú puedes comenzar a modificar todo de forma muy sencilla. Por ejemplo, si aquí este texto lo quieres cambiar, simplemente le das un clic, y aquí de tu lado izquierdo lo puedes comenzar a modificar de forma muy sencilla. Ahorita voy a agregar un texto de ejemplo, y como te das cuenta ya agregué este texto que dice: hola, soy Paola Juárez, un placer tenerte aquí. Y aquí de forma muy sencilla, amigos, podemos comenzar a modificar todo, incluso los botones. También le das clic acá y aquí puedes comenzar a modificar el texto de ese botón. Esta imagen, si tú la quisieras cambiar, solamente dale clic, aquí la tienes, y dale clic en Browse, y en cuanto le das clic acá donde dice seleccionar archivos, y te manda a tu computadora para que puedas elegir la imagen que tú quieras. Y todo esto, amigos, lo puedes modificar a tu gusto. Realmente créeme que es muy sencillo, muy intuitivo. También recuerda que cada cambio que tú hagas, en la parte de abajo está esto que dice Update, simplemente dale clic y acá tienes este ojito que dice ver página.
para que puedas ir viendo los cambios. En mi caso ahí, como te puedes dar cuenta, ya me aparece Hola Paola Juárez, etcétera. Entonces ya voy viendo cómo los cambios se van haciendo sin ningún problema. Entonces, como te puedes dar cuenta, todo está muy bien hecho para que tú solamente puedas modificar a tu gusto. Ahora, si tú quieres cambiar el logo, lo vas a hacer desde este apartado de este mundo que dice opciones de tema. Le das clic y acá tienes este apartado que dice global y acá tienes el logo, la de clic. Aquí donde dice el logo le das clic en browse y también puedes agregar el logo desde tu computadora para que ya pueda aparecer pues en esta parte de acá arriba y listo. Ya con esto prácticamente puedes agregar lo que tú quieras y lo que tú necesites. Recuerda que básicamente pues este va a ser el apartado donde incluso si quieres agregar cosas también lo puedes hacer desde este apartado que está aquí. Si quieres agregar los testimonios, lo que son cajas, etcétera, lo puedes simplemente arrastrar. Como puedes ver ahí agregué este elemento. Entonces de esta manera es como tú puedes comenzar a agregar cosas. Y así, amigos, es como modificas absolutamente todo, como te lo he enseñado de forma muy fácil y muy sencilla. Y bueno, amigos, esto es todo por este video. Recuerda que tienes el enlace al mayor descuento que hay en internet para contratar HostGator. Y también recuerda que cualquier duda déjala en los comentarios para que yo te pueda ayudar. Y tienes los recursos de este video para descargarlos en la descripción y puedas comenzar a crear tu propia página web.